Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo conversatorio que vamos a dar en el día de hoy, en este mes tan importante para nosotros los pacientes, como este mes de noviembre, mes de concientización de la hipertensión pulmonar. Hoy la verdad que nos sentimos muy contentos y muy felices y muy honrados de contar con la presencia de un gran médico experto de nuestro país en esta patología, como es el doctor Luis Lema. Y bueno, él va a hablarnos acerca de los tratamientos actuales y futuros para la hipertensión pulmonar y va a abordar por primera vez un tema tan importante que acerca del cual nunca hemos hablado, como son las pautas para una buena adherencia. O sea, si hablamos de tratamiento, tenemos que hablar de la adherencia y entender bien de qué se trata. Les cuento que el doctor Luis Lema, él es médico cardiólogo, es coordinador del Departamento de Hipertensión Pulmonar del Instituto Modelo de Cardiología de la provincia de Córdoba, y es miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología de la FAC. Bueno, como siempre les digo, estos grandes médicos tienen un currículum muy extenso. Esto es apenitas una pequeña parte de toda su trayectoria. Pero bueno, realmente lo que quiero decirles es que disfruten de esta charla, pónganse cómodos, escuchen, porque realmente va a ser una hora y media que vamos a tener acá destinada para aprender, para informarnos de muy buena mano. Vamos a recibir información de gran nivel y de gran calidad, información actualizada y de la mejor mano, de la mano de estos grandes expertos que con tanto orgullo nosotros invitamos y que son nuestros, ¿no? De acá, de la Argentina. Así que bueno, bienvenido, doctor Luis Lema, un gusto tenerlo acá. Bueno, yo te tuteo, Luis, muchos años que nos No, por conocemos, supuesto. así que bueno, te dejo con toda la audiencia. Bueno, muchas gracias Nancy y por tu intermedio agradecerle a IPUA por este espacio. Yo creo que poder informarnos en una patología tan compleja y que la padecemos todos, realmente es muy importante. El trabajo que hace IPUA es para sacarse el sombrero, está en cada uno de los eventos científicos tanto de cardiología como neumonología, como reuma, es decir, todo lo que tenga que ver con hipertensión pulmonar, y ese es un trabajo realmente extraordinario. Voy a compartir con ustedes la idea es dividir la presentación en dos partes. Una parte que tiene que ver con lo que es tratamiento en general, lo que contamos en la actualidad y lo que se viene para un futuro no muy lejano. Y por otro lado, hablar de un tema, como dijo Nancy, no es muy tocado y es, creo yo, un tema pivotal para el manejo cotidiano de la patología. La idea es mostrarle algunos mecanismos terapéuticos que son o parecen medio complejos, pero voy a tratar de simplificarlos para que lo podamos entender y después discutir en algún taller. Para la parte de tratamiento yo me voy a enfocar con las preguntas que me mandó Sergio, que fue recogiendo de todos ustedes, basado en estos ítems, con qué tratamiento contamos en la actualidad para la hipertensión pulmonar, a qué nos referimos cuando hablamos de vías de acción, cuáles son las vías de acción. Los medicamentos son para todos los tipos de hipertensión pulmonar, me parece muy relevante esa pregunta. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es una triple terapia? ¿Todos los pacientes en algún momento van a llegar a una triple terapia? ¿Qué es lo que aparece en el horizonte y qué es lo que está por venir? Así que basado en estas preguntas de ustedes vamos a tratar de responderles. ¿Con qué tratamientos contamos en la actualidad? Ustedes van a ver que esto son 4 pilares, de los cuales 3 están bien claros porque son las drogas que nosotros contamos en la actualidad, y quién sabe en un futuro no muy lejano ya podamos hablar de una cuarta vía o de un cuarto pilar de tratamiento. Dentro de los pilares tenemos los que actúan sobre una de las vías patológicas, que es la del óxido nítrico, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil o el tadalafil, o los estimulantes de la guanilato ciclasa soluble, como el riociguat.
Tenemos los antiendotelinas como bosentan, ambrisentan y macitentan, y todas las prostaglandinas, que son algunos análogos orales como el Selexipag, inhalatorios como el Lilopros y el Deprostinil, subcutáneo como el Deprostinil, y endovenoso como el Epoprostenol. ¿A qué se refieren cuando hablamos de vía de acción y cuáles son esas vías de acción? Básicamente podemos decir que la enfermedad sufre un proceso de remodelado dentro de las arterias pulmonares, que es un remodelado anárquico, no es lineal, no todas las arterias remodelan en el mismo momento, y que en ese concepto de remodelado de la arteria pulmonar, que va en definitiva a generar incremento de la presión pulmonar y sobrecarga en el corazón derecho, están en juego un montón de mecanismos celulares y fisiológicos que van a hacer más rápido o más lenta esa proliferación celular, ese engrosamiento de las arterias, esa oclusión progresiva de las arterias. Ahora bien, ¿cuáles son las vías y los mecanismos que están involucrados? Y seguramente me encantaría verle la cara de ustedes cuando vean esto. Esto es exactamente el modelo fisiopatológico más aceptado, donde están involucrados, le diría, lo que hoy conocemos, un 80% de las vías relacionadas a la hipertensión pulmonar. Por supuesto, igual que ustedes, me pasa exactamente lo mismo que Sparrow, me da miedo ver tanta cantidad de información biomolecular, entonces uno podría simplificarla, como les decía, en tres vías patológicas: la vía de las prostaglandinas, la de la endotelina y la del óxido nítrico. Cuando hablamos de vía de prostaglandina y dióxido nítrico, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es estimular esa vía para que tengamos la acción positiva, tanto del segundo mensajero del óxido nítrico como el segundo mensajero de la prostaciclina. En cambio, cuando hablamos de endotelina, lo que vamos a hacer es tratar de bloquear lo más selectivamente posible a la endotelina, que es una sustancia que es un potente vasoconstrictor, un potente proliferador celular, y que está involucrado patológicamente y claramente en una de las partes de la hipertensión pulmonar. Esta pregunta me parece totalmente relevante, es si los medicamentos, o sea, todo esto que venimos hablando de las vías, son para todos los tipos de hipertensión pulmonar. Y concretamente lo más claro que quiero dejarles es que no es para todos de ninguna manera, aunque, y acá me voy a basar en la expresión de Marlon Brando, algunos casos que lo vamos tienen alguna evidencia con la cual algunas de estas drogas podrían ser beneficiosas. Para poder decir qué pacientes se van a beneficiar y qué pacientes no debemos utilizar, hay que recordar la clasificación de hipertensión pulmonar, que sigue vigente en 5 grupos después de muchos años, donde el grupo 1, que es un grupo de patologías no muy frecuente, pero la de grandísimo interés en el estudio en todos los últimos años, y que le ha permitido un enorme desarrollo tanto en la parte diagnóstica como terapéutica. Esos pacientes son los que se van a beneficiar con cualquiera de estos tipos de drogas combinadas juntas en doble vía, triple vía, etcétera, etcétera. Hay tecnología, entre ellas las que están asociadas a enfermedades de tejido conectivo, los pacientes con algunas cardiopatías congénitas, la hipertensión pulmonar asociada a HIV, aporto pulmonar, y por supuesto aquellos familiares asociados a drogas y toxinas, y los que no se encuentran ninguna causa, que se llaman idiopáticos. En la vida cotidiana cardiológica, lo que más frecuentemente vamos a ver son las del grupo 2, es decir, patologías cardíacas izquierdas, que pueden ser del músculo cardíaco, de una válvula, del miocardio per se, digamos, una miocardiopatía, que llevan por incremento pasivo a una elevación de la presión pulmonar. Por ejemplo, hasta el día de hoy, todas las investigaciones relacionadas a dar drogas específicas del grupo 1 al grupo 2 han fracasado, ya sea porque son neutras o porque son perjudiciales. Por ejemplo, en los pacientes valvulares, dar drogas como sildenafil y tadalafil empeoró el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, ya sabemos una parte de la respuesta, que los pacientes del grupo 2 no deberíamos darle ninguna de las drogas específicas. En los pacientes del grupo 3, que son aquellos que tienen algún grado de patología estructural o funcional del pulmón, ya sea EPOC, fibrosis pulmonar, mal de la altura, etcétera, etcétera,
En general, uno debería decir que no deberían recibir medicación. La excepción a la regla, que recientemente fue aprobado y puesto en la guía, es el uso del teprotinil inhalatorio para un subgrupo de pacientes que son los hipertensos pulmonares del grupo 3 que tienen fibrosis pulmonar, ya sea fibrosis pulmonar idiopática o fibrosis pulmonar secundaria a otra patología. Pero es un grupo muy menor y, por supuesto, se están investigando en la actualidad si otros individuos dentro del grupo 3 podrían ser beneficiosos a alguna de estas terapias, pero hasta ahora lo que está demostrado es en un pequeño grupo de pacientes el uso de teprotinil, y lo que sí hay que tener claro que algunas drogas como el ambrisentan o el macitentan fueron perjudiciales para estos pacientes y tuvieron que interrumpir el estudio, lo mismo que en el uso del riociguat o la neutralidad que mostraron los estudios con sildenafil o tadalafil. El grupo 4 es el grupo de las obstrucciones pulmonares, a la cabeza de las obstrucciones tromboembólicas crónicas. En esto hay un team de estrategia para hacer en nuestros pacientes. El que puede ser operado debe ser operado porque tiene alta chance de curar su hipertensión pulmonar. En caso que por condiciones individuales o por características anatómicas de los coágulos o porque tenga demasiada resistencia pulmonar, estos pacientes requieren algún tratamiento farmacológico. La droga que está aprobada es el riociguat, también tiene cierta evidencia el macitentan y el teprotinil subcutáneo. Y por supuesto existe como alternativa también válida la balonplastia en casos seleccionados. Y el grupo 5 siempre es un grupo complejo, que no es fácil entender los mecanismos, y que muy en algunos casos uno podría en un centro experto dar algún tipo de tratamiento, pero en general el mensaje es que los pacientes grupo 5 tampoco deberían recibir terapia específica. Otra pregunta que hicieron es qué es una triple terapia y si todos los pacientes en algún momento van a llegar a una triple terapia. En primer lugar, quiero contarles que cuando nosotros evaluamos a un paciente, lo que tratamos todo el tiempo con todos los datos o la mayor cantidad de datos posible es tratar de estratificar el riesgo. En definitiva, tratar de ver cómo uno cree al paciente en base a parámetros clínicos, revisen el consultorio, si tiene edemas, cómo está el hígado, cómo están las yugulares, cómo están los latidos del corazón, etcétera, etcétera. Tratamos de hacer siempre una historia familiar completa. Es importante el sexo y la edad del paciente, porque solamente con ese dato ya sabemos que los hombres mayores de 60 años no pasan con hipertensión pulmonar. La etiología de la hipertensión pulmonar también es importante. Hay subgrupos de hipertensos pulmonares, como por ejemplo los ortopulmonares, que tienen más riesgo que los idiopáticos, por ejemplo, o los que están asociados a enfermedades de tejido conectivo, fundamentalmente el esclerodermia, tienen un mayor riesgo ya per se por tener la patología. Tenemos que averiguar si tuvieron internaciones, cómo fue la progresión de los síntomas, si fue muy lenta a través del año, o se presentó todo el problema de golpe, si tuvo o no tuvo pérdida de conocimiento, que conocemos como síncope. Nos valemos de las herramientas de imágenes. Si uno es posible, debería tratar de hacerle eco y resonancia a todo, si no al menos un ecocardiograma para ver cómo está ese ventrículo derecho, esa aurícula derecha, la arteria pulmonar, cómo está la función del ventrículo derecho. Por supuesto, no solo para el cateterismo, para el diagnóstico hacemos cateterismo, sino para estratificar el riesgo. No es lo mismo tener una muy alta resistencia vascular que no tenerlo tanto. No es lo mismo tener una baja saturación de oxígeno a nivel de la arteria pulmonar que tenerla. Es decir, son una serie de variables. Por supuesto, el test de caminata, el test de consumo de oxígeno, para los que tienen posibilidad de hacerse una DLCO, que es un estudio de difusión del monóxido de carbono también, o los biomarcadores que vemos en los análisis de laboratorio, fundamentalmente BNP y NT-proBNP. Con todo ese escenario, cuando vemos a un paciente, analizamos cuál es el riesgo global que tiene el paciente. Y además vemos qué otras patologías tiene, porque hoy en día hay un cambio epidemiológico claro que ha hecho cambiar claramente la edad promedio de los pacientes en los diferentes registros. Cuando antes era patrimonio una edad media de 32, 34, 35 años, hoy estamos hablando en algunos lugares del mundo hasta una edad media de más de 50. ¿Por qué? Porque se van descubriendo
escenarios patológicos de hipertensión pulmonar en mayor edad. Cuando uno tiene mayor edad, como siempre pasa, puedo tener más posibilidades de tener patologías que me acompañen, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, puedo tener más obesidad, puedo ya tener una patología cardíaca base y aún así tener hipertensión arterial pulmonar. Es decir, hacemos un análisis lo más fino posible en el contexto global de cada individuo para individualmente ver qué es lo que más le conviene al paciente. Y para eso también tenemos que tener en cuenta que la hipertensión pulmonar, sobre todo la del grupo 1, es un proceso evolutivo donde las variables que nos da el cateterismo van progresando en forma crónica y eso va impactando a nivel de la función ventricular. Es decir, van a ver que no deberíamos separar lo que veo en las imágenes ecocardiográficas por resonancia del ventrículo derecho con los hallazgos clínicos de laboratorio y de hemodinamia que nos da el cateterismo. Porque de eso un poco la estrategia. Y para contestarle si todos los pacientes van a ir al triple B, me voy a valer de una de las películas más famosas de las sagas de Marvel, que son los X-Men. Ustedes saben que los X-Men vienen de una mutación, y esa mutación hacía a los X-Men. Y como ustedes saben, los X-Men hay buenos y malos, es decir, vamos a tener mutaciones buenas y mutaciones no tan buenas. En hipertensión pulmonar pasa lo mismo. Tenemos algunos grupos de pacientes cuyas mutaciones, por ejemplo, del factor morfogenético del hueso, nos dan una variante de hipertensión pulmonar de tipo genética, que es un poco más compleja, y que generalmente esos pacientes son más jóvenes, tienen un cateterismo con peores datos. El médico tiene que ser muy proactivo en cuanto al tratamiento, pero también, y esto es lo que quiero compartirles, que desde el análisis de las mutaciones genéticas existen un tipo de pacientes que hacen hipertensión pulmonar y que se llaman respondedores, que son aquellos que tienen un excelente pronóstico porque su hemodinamia, su corazón, sus estudios funcionales les dan muy bien a lo largo del tiempo y en general tienen una respuesta excelente a drogas de muy fácil acceso que se llaman bloqueantes cálcicos como la amlodipina o el diltiazem. En lo personal uso yo la amlodipina. Y yo sé que esos pacientes que tienen una mutación bien estudiada y con una respuesta terapéutica excelente van a tener una sobrevida realmente espectacular. Lo que sí, periódicamente esos pacientes, cuando uno los encuentra, que no son muchos, son el 10-12% de acuerdo a la serie, cuando uno los encuentra, tiene que periódicamente verificar que tengan esa capacidad de responder y la forma de hacerlo es a través de cateterismo cardíaco. O sea, son pacientes que a lo largo de su vida van a tener mucho cateterismo para seguir sosteniendo el diagnóstico clínico. Básicamente, ¿cuáles son las estrategias que históricamente y en la actualidad se plantean? Podemos ir de a poco con doble terapia, acá tiramos estos dos cortes de carne en la parrilla, o en algunos casos vamos con todo a la cancha, tiramos todo el arsenal terapéutico. ¿Y de qué va a depender de a poco con doble terapia? En algunos casos con monoterapia tiramos un cortecito de carne o tiramos todo. Va a depender exactamente del análisis clínico individual con todos los elementos que les contaba, es decir, me junto con todo la información clínica de imágenes, de laboratorio, del test de caminata, del cateterismo, etcétera, y de acuerdo al riesgo de la persona que uno interpreta con la suma de todos estos datos, vemos si se va a beneficiar con doble terapia, con triple terapia, o en algunos casos empezar con monoterapia también es una estrategia válida. En la actualidad, la gran mayoría de los pacientes que uno diagnostica se van a beneficiar con doble terapia de inicio. Es decir, dos pastillas por vía oral, que son un inhibidor de la fosfodiesterasa, sildenafil o tadalafil, más un inhibidor de endotelina. Eso va a ser la estrategia para muchísimos pacientes que uno evalúa. Pero si el paciente muestra signos de insuficiencia cardíaca o síncope recurrente, la enfermedad le viene progresando rápidamente, o por ejemplo vemos en las imágenes que su ventrículo derecho tiene algún grado de deterioro, lo correcto debería ser plantear la triple terapia, es decir, lo que ustedes plantearon conceptualmente para este segmento de la presentación. Voy a tomar dos
medicamentos biorales, más un medicamento parenteral que puede ser subcutáneo o endovenoso, y voy a tratar de rescatarlo lo más rápidamente posible a ese paciente. Por lo tanto, los escenarios de triple terapia uno diría que son triple terapia de inicio en un paciente que tengo alto riesgo, es decir, lo acabo de diagnosticar, asumo todas las cosas y lo tengo que rescatar rápido. O, por ejemplo, la triple terapia secuencial en un paciente que tiene riesgo intermedio, es decir, alguien que ya tiene el diagnóstico, ya viene tomando 2 fármacos. Bueno, en ese individuo yo puedo plantearme una terapia, una tercera terapia que puede ser vía oral si el riesgo intermedio es tirando abajo, o puede ser parenteral si el riesgo intermedio es tirando alto. Lo que sí ha fracasado en un estudio de investigación, a mi juicio, porque es un estudio que se cortó precozmente, si lo hubiesen dejado avanzar probablemente no hubiese sido un fracaso, porque dio neutro, es la triple terapia de inicio vía oral, es decir, ir a la cancha precozmente con 3 pastillas, un sildenafil o tadalafil, algún inhibidor de endotelina, más el Exipac. Hoy por hoy la guía lo tienen como que no deberíamos usarlo en base a esa investigación, pero probablemente en los pacientes con riesgo intermedio que vengan con 2 fármacos, probablemente la mejor estrategia sea no esperar demasiado y agregar la tercera vía oral antes de llegar a una terapia parenteral. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque en definitiva, ¿de qué va a depender cómo se siente y cómo ande el paciente con hipertensión pulmonar? Va a depender de cómo responda su ventrículo derecho. Cuanto mayor adaptación tenga, mejor la va a pasar ese ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a ser un poquito más hipertrófico, va a mantener buena función, es decir, se va a bancar la presión pulmonar, esa resistencia que tiene a su función. Pero en algunas etapas iniciales o después en el seguimiento de los pacientes, cuando el ventrículo derecho claudica, si yo no actúo rápida y eficazmente sobre la presión pulmonar para reducir dramáticamente esa resistencia vascular pulmonar, no voy a poder rescatarlo de ese ventrículo derecho. Y este es un estudio que les muestro, no para que se acuerden las cifras, pero sí para que vean, por ejemplo, cuando yo doy triple terapia, en cuanto a la acción de la resistencia vascular pulmonar, puedo hacer una reducción que está alrededor del 70% del valor inicial. Es decir, es muy robusta la acción que me da la triple terapia cuando yo le doy 2 orales y un parenteral a los pacientes. Y por supuesto también tiene impacto en la presión media pulmonar, pero nosotros nos tenemos que focalizar en la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es la relación que tiene la media pulmonar con la función del ventrículo derecho, y lo que yo quiero hacer es mejorar las dos cosas. Y quien hace hasta hoy, la evidencia concreta que tenemos, mejor esa tarea es darle triple terapia en algunos pacientes para tratar de evitar la alteración del ventrículo derecho. La pregunta también es si todos los pacientes van a llegar a una triple terapia. Como ya les mostré, hay pacientes que son bendecidos con una mutación que los hace respondedores, y si son respondedores del tiempo no van a necesitar ni siquiera una monoterapia porque van a usar el bloqueante calcio. Y hay otros pacientes, como por ejemplo los pacientes que tienen cardiopatías congénitas no complejas, que durante muchísimos años responden a 1 o 2 fármacos y en general no llegan a la triple terapia. Es decir, hay un grupo de pacientes que sí va a llegar, otro grupo de pacientes que no le va a hacer falta la triple terapia. ¿Qué es lo que aparece en el horizonte y qué es lo que está por venir? Y para ver, volver al futuro, es decir, esto, le pedí el DeLorean para que me muestre qué es lo que va a ir adelante. Sí o sí hay que analizar todas las vías moleculares esas que generan mucha confusión, pero que son muy importantes para entender que más allá de las 3 vías que hoy disponemos, existen otros mecanismos que facilitan a que la arteria remodele y aumente su presión pulmonar. Les voy a mostrar algunas de las drogas que más avanzadas están en investigación en relación a esta 4ª vía muy buscada. Una de ellas es el imatinib. El imatinib es una droga que hace muchos años existe en el mercado, es una droga que por vía oral se usa para cierto tipo de enfermedades oncológicas y que se ha visto que tiene muy buen impacto sobre lo que es una vía que se llama la tirosinquinasa, y la tirosinquinasa está involucrada en el remodelado vascular pulmonar. Por vía oral tiene su impacto positivo y ya
uno lo ha visto, aunque en esa época, cuando se investigó el imatinib oral, muchos de los pacientes estaban anticoagulados por vía oral y aparentemente la combinación del imatinib oral con los anticoagulantes aumenta el riesgo de sangrado. Por eso en la actualidad nos estamos, o la investigación se está focalizando en el imatinib inhalatorio, es decir, sacar lo que es los conceptos del imatinib oral y pasarlo por una vía inhalatoria. Y este es el protocolo que ya ha terminado su fase 2B, o sea que ya avanzó bastante, ha iniciado su fase 3 y incluso en Argentina hay varios centros que estamos trabajando en esta investigación y una vez que culmine la fase 3, que calculo que será a fines del 2024, principio del 25, estaremos en condiciones de ver si estamos frente a una alternativa. Todo lo que hasta ahora se viene investigando del imatinib nos dicen que vamos por buen camino y ojalá que en un futuro no muy lejano se convierta en una de las cuartas vías. Y en el mismo sentido, un primo hermano del imatinib se llama el seralutinib, y el seralutinib fue presentado en el reciente Congreso Europeo de Cardiología, el estudio Torrey, que es el estudio final de fase 2 y que ya arranca con el estudio de fase 3, donde mostraron que el seralutinib también por vía inhalatoria puede disminuir la resistencia vascular pulmonar. Y la importancia de estos dos estudios que les muestro es que más o menos la mitad de los pacientes que habían sido incluidos ya tenían triple terapia, es decir, sobre lo que estaban recibiendo, además tuvo un efecto positivo en la reducción de las resistencias vasculares pulmonares. Y un dato no menor, esto le saqué este videito de la presentación, porque todavía no está publicado en la revista, tiene un hermoso y enorme impacto en la función ventricular derecha. Yo creo, y eso es una fortaleza que viene tanto con el imatinib como el seralutinib, tienen esa expectativa que no solo el impacto está específicamente en la resistencia vascular pulmonar, sino en esa protección del corazón. Veremos qué nos depara el seguimiento de la fase 3 y su culminación de acá a un par de años para ver si es o son parte de la cuarta vía. También quiero contarles que hay un estudio que dio muy bien, pero acá no hay ninguna pastilla, acá es ingresar a través de un catéter, llegar a la arteria pulmonar y generar un fenómeno de denervación pulmonar, es decir, cortar las vías que estimulan neuronalmente a la arteria. ¿De dónde viene el fundamento de esto? En la medicina cardiovascular general sabemos que hay algunos pacientes que tienen hipertensión arterial, la común, que son muy jodidos de manejarlo, que son refractarios al tratamiento, que tienen 4 o 5 fármacos y es difícil controlar la tensión. Bueno, para esos pacientes, hacer denervación de la arteria renal disminuye notablemente la tensión arterial, incluso en algunos pacientes hay que sacarle 2 o 3 fármacos de los que venía tomando. Con ese fundamento se diseñó este estudio, todos los pacientes estaban tratados al menos con sildenafil o tadalafil, y en estos pacientes un grupo se les hizo denervación renal y el otro vendría a ser el grupo un catéter, pero que no generó ningún tipo de denervación a nivel de la arteria pulmonar. ¿Y qué es lo que mostró este estudio de investigación? Que los pacientes caminaban más, bajaban el NT-proBNP y lo que es quizá el dato más importante, tenían su impacto en la reducción de la resistencia vascular pulmonar. Por supuesto, es un estudio todavía pequeño, pero estamos por buen camino para otra vía terapéutica, en este caso no farmacológica, sino intervencionistas sobre la arteria pulmonar. Y probablemente lo que hayan escuchado o hayan leído o se hayan informado en los últimos años es sobre el sotatercept, que está quizás la más pronto en ser aprobada para hipertensión pulmonar. Y quiero contarles que el sotatercept no se inventó para hipertensión pulmonar, como ven ahí, es una droga que se usa ya hace bastante tiempo para algunos desórdenes hematológicos. Era, por ejemplo, la patología que se llama talasemia mayor, una patología huérfana de tratamiento, y se descubrió que cuando uno le indica una droga como el sotatercept, que balancea unas vías que se llaman vías de las activinas y del factor morfogenético del hueso, empieza a mejorar la concentración de glóbulos rojos. Entonces, esos pacientes que tienen talasemia mayor
mejoran su hemoglobina y requieren muchísimas menos transfusiones. En definitiva, les mejora la calidad de vida, que era una cosa bastante compleja para este tipo de pacientes. Y como las vías de la activina y del factor morfogenético del hueso están involucradas en ese mapa de gran cantidad de cosas moleculares que le mostré, alguien pensó, ¿y servirá para hipertensión pulmonar? Y les cuento que este año salió el segundo gran estudio hecho con sotatercept, que se llama Stellar, que ya reclutó 323 pacientes, fase 3, casi el 80% son mujeres, la edad media de 47 años. La mitad de los pacientes estaban en clase 2 y fíjense que la otra mitad estaban en clase 3, que el 60% estaba con triple terapia, o sea que ya recibía 3 fármacos, de los cuales el 40% estaba con triple terapia, incluyendo una droga parenteral subcutánea endovenosa, y con doble terapia 35. Es decir, ya venían todos los pacientes tratados, como probablemente muchos de ustedes estén. ¿Y qué es lo que demostró? Tanto a nivel de los cambios en metros recorridos como la probabilidad de evento, un gran impacto, y eso abre y genera una gran expectativa en la aprobación de lo mismo. ¿Por qué todavía creo que no se ha aprobado? Porque faltan dilucidar algunas cuestiones de seguridad que en los estudios que están en marcha seguramente se van a despejar esas dudas, que tienen que ver en algunos casos con un poco de caída de plaqueta o la aparición de algunas telangiectasias que se están investigando para ver su impacto real. Pero lo que sí sabemos hasta hoy es que el impacto a nivel de la presión media pulmonar, que esos no muchos fármacos lo producen, con la resistencia vascular pulmonar y sobre los cambios en la función ventricular derecha, vienen dando realmente espectacular. Y cuando le hablo de ventricular derecho, es lo que se publicó hace muy poquito tiempo, que es un subanálisis de este estudio con sotatercept, donde todas las variables que nosotros queremos que mejoren del ventriculo derecho, mejoraron los pacientes que recibieron sotatercept, aún los que tenían triple terapia, es decir, viene a aportarnos una herramienta más para el tratamiento. En lo personal creo que no está muy lejos la aprobación de FDA y de la Agencia Regulatoria Europea, y muy probablemente, y ojalá lo tengamos pronto entre nosotros. En esta primera etapa, y ahí le dejo a Nancy si quiere que hagamos algunas preguntas en relación a esto o seguimos con la presentación, pero en esta primera etapa, ¿qué quiero que se lleven de mensaje para casa? Todo lo complejo que parece esta diapositiva es para mostrarles que cuando hablamos de hipertensión pulmonar hablamos de una enfermedad progresiva, compleja, multifactorial, de múltiples vías, y que durante muchos años la venimos ganando batalla. Con la monoterapia sabemos que en promedio va a bajar un 25% la resistencia vascular pulmonar. Con la doble combinación terapéutica, un 35, un 40. Como les decía hace un rato, un 70% de la resistencia vascular pulmonar baja cuando doy triple combinación, y lo que vendría a aportar el sotatercept, ese plus de reducción por encima de la triple terapia, que puede llegar hasta un 80-85%, con lo cual abre enorme expectativa en un futuro no muy lejano. Por eso me atrevo a decir que las 3 columnas que ya están establecidas, podríamos decir que la cuarta ya se llama Sotater. No me animaría a completar hasta que las agencias regulatorias así lo dispongan con su aprobación. En esta etapa, muchas gracias por vuestra atención, y como Nancy, que es la coordinadora, quiera, abrimos debate y pregunta ahora, o avanzo con la otra presentación y dejamos las preguntas para el final, como vos quieras, Nancy. Lo que vamos a tocar ahora es adherencia y acceso al tratamiento, y también me voy a basar en las preguntas que ustedes le mandaron a Sergio. ¿Por qué es necesario el acceso inmediato a los tratamientos? ¿Qué puede suceder cuando un paciente no accede a los tratamientos? ¿Cuáles son los riesgos cuando se discontinúa la intercambiabilidad de tratamiento? ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué recomendaciones se le puede hacer al paciente para tener una buena adherencia al tratamiento? ¿Por qué es necesario el acceso inmediato? Por lo que ya sabemos epidemiológicamente que vive y pasa un paciente con hipertensión pulmonar. Este es un trabajo del 2013, pero créanme que el día de hoy no ha cambiado demasiado.
Los pacientes con hipertensión pulmonar hacen un verdadero viaje, que a veces ese viaje, hasta que le hacen el diagnóstico y se referencia, puede demorar 2 años, en algunos 3 años, 4 años. En general ven a muchos médicos, 5 en promedio, algunos que tienen que ver con la patología, pero que no la conocen. Y en definitiva ese viaje hace que cuando uno llega al diagnóstico general ya llega con una etapa con cierto avance de afectación, y por eso es fundamental acceder rápidamente a la medicación. Podemos separar a todo lo que vimos en tratamiento en dos grandes grupos: los grupos de pastillas, que son los inhibidores de fosfatasa, los estimulantes de la guanilato ciclasa soluble, los antiendotelinas y el selexipag. Y los no pastillas, que son las terapias parenterales endovenosas, la subcutánea y las inhalatorias, en cada uno de sus nombres y marcas. Un dato muy interesante que quiero que sepan, que en la Argentina tenemos un montón de problemas, que además está decirle cuáles son, porque todos los vivimos, pero uno de los problemas que menos tenemos es la cantidad y disponibilidad de tratamiento para la hipertensión pulmonar. Si ustedes se fijan, muy parecido a Argentina y Colombia, y el resto de Sudamérica, y acá hay que sumarlo a Brasil, que por ejemplo Brasil no tiene terapias parenterales y le faltan algunas otras terapias orales, y eso hace que nosotros, al disponer de todo, incluso en algunas marcas de más de 10, 12, algunas drogas más de 10 o 12 marcas, como el sildenafil, el tadalafil, algunos bosentan, ambrisentan y macitentan, uno puede establecer correctamente e individualmente una estrategia para dar a cada paciente. ¿Qué puede suceder cuando el paciente no accede a los tratamientos y cuáles son los riesgos? Acá les tengo que mostrar cómo es la enfermedad de nuevo, y en esto voy a ser siempre reiterativo, porque si uno tiene claro el concepto, sabe que tiene que actuar siempre rápido. Nosotros lo que tenemos que evitar es que la enfermedad progrese con ese remodelado, porque a medida que progresa voy alterando la función del ventrículo derecho, y de acuerdo a donde me encuentre es donde yo tengo que actuar. Pero yo les dije un concepto bastante interesante para que tengan en cuenta. Aún en etapas muy tempranas de la enfermedad, donde el paciente se encuentra muy bien, no es totalmente uniforme el remodelado de la arteria pulmonar. Hay arterias que están muy remodeladas, casi tapadas, y otras que no tanto. Entonces, ¿dónde está la oportunidad del tratamiento? En mejorar aquellas que no han terminado de remodelar, que no han terminado de ocluirse. Por eso, cuanto más temprano agarremos al paciente y más precozmente, mucho antes que afecte el ventrículo derecho, más oportunidades de tratar correctamente lo vamos a tener. ¿Qué es el intercambio de tratamiento, la adherencia? Ahora vamos a englobar todos estos conceptos. En primer lugar, la adherencia se define como el grado en el que una conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, seguimiento de una dieta, modificación de un hábito de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas con el médico. Eso es. Y fíjense que dice acordadas con el médico y no por el médico, porque el concepto de médico autoritario nunca va más. Esto es un trabajo en conjunto, desde cómo tratar una lesión simple de piel hasta una enfermedad compleja como la hipertensión pulmonar. El equipo incluye interactuar con el paciente, con la familia, con los amigos, etc. Y un dato muy interesante, relevado también por la Organización Mundial de la Salud, vemos que el porcentaje de no adherencia a la medicación cardiovascular está en segundo lugar Latinoamérica, y esto tiene su relación con los ingresos económicos. En los países donde hay menos ingresos económicos, menos adherentes son a la medicación. En cuanto a hipertensión pulmonar, hay pocos registros que han medido la adherencia del tratamiento. Por ejemplo, el más cercano acá en el tiempo es un registro de Selexipag, donde discontinuaron el 32% de la medicación los pacientes, han dejado de tomarla. Hay otro registro con macitentan, donde el 45% de los pacientes ha discontinuado alguna de las drogas, 19% el macitentan, 15% los dos fármacos que tenía, y un 11% los inhibidores de fosfodiesterasa.
Y les muestro esto que está recién sacadito del horno, que es un trabajo que muchos de ustedes han participado voluntariamente en esta encuesta. Lo presentamos ahora en el Congreso de la Sociedad de Cardiología Argentina y Cardiología ahora en Buenos Aires, donde lo que analizamos en estos 97 pacientes es qué tipo de cobertura tenía, un 11% de esta muestra que no tiene ningún tipo de cobertura, un 33% prepaga, obras sociales provinciales 18%, obras sociales sindicatos, es decir, para hacerlo más simple, casi el 90% tiene algún grado de cobertura y hay un 11%, 10% que no tienen cobertura. Y esto es algo que a mí me llamó la atención porque no es un dato menor para poder acceder a la medicación. El 60% sí tenía certificado de discapacidad y casi un 40% no lo tenía. Y los que tienen obras sociales, sistema de salud tipo prepaga, les es muy difícil acceder a los fármacos de alto costo si no tienen un certificado de discapacidad. Por lo tanto, creo que es una tarea a trabajar en el futuro. Ahora vamos a hablar de adherencia en esta encuesta. Le preguntamos, ¿se olvidó de tomar alguna medicación específica? El 22% de los pacientes se ha olvidado de tomar la medicación. Lo más frecuente es olvidarse 2 días la medicación, pero hay pacientes, una paciente confesó 8 días en el último mes no haber tomado la medicación. Eh, y después le preguntábamos si dejó de tomar en algún momento por falta de provisión, y también el mismo porcentaje, el 27% en algún momento no recibió el tratamiento por parte del sistema pagador. Y cuando le preguntábamos cuál era la droga o el grupo de droga, fíjense que los antiendotelinas como el macitentan, el ambrisentan o el bosentan ocupan el mayor porcentaje de los casos. En menor medida el resto de los grupos farmacológicos, pero todos están comprometidos en cuanto a lo que es la provisión de los fármacos. Y esta sí me preocupó, porque acá ya nos fuimos al último año. En el último año tuvo problemas para conseguir alguna de sus medicamentos para hipertensión pulmonar y la mitad de los pacientes prácticamente tuvo problemas para conseguir alguno de los fármacos. Y esto es algo que debemos trabajar y yo ahora les voy a mostrar algunas propuestas que se me ocurren para poder mejorar este tema. Específicamente en hipertensión pulmonar hay documento de consenso para mejorar la adherencia, pero sí les voy a traer las recomendaciones de la American College y la American Heart en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Cuando ellos se plantean el problema de la adherencia, ¿a qué se debe? Como claramente van a ver en la diapositiva, es multifactorial. Por un lado está lo directamente relacionado al tratamiento, frecuencia de la dosis, polifarmacias, efectos adversos. No es lo mismo tomar un fármaco una vez al día que tomar de ese mismo fármaco 3 veces por día para que tenga acción. No es lo mismo tomar solamente mi tratamiento para hipertensión pulmonar que además tomar tratamiento para hipotiroidismo, para diabetes, para HIV, en fin, para otras cosas. Después hay elementos relacionados al paciente. Por ejemplo, la falta de percepción de efecto. Muchos pacientes dicen, yo me siento más o menos igual, tome o no tome la medicación, independientemente de que yo como médico por ahí vea que ha mejorado mucho la función del ventrículo derecho. También depende del nivel sociocultural, para que ustedes sepan, cuando yo estuve en Estados Unidos y uno tenía que dar una droga de alto costo, como en ese momento la única que existía era el epoprostenol, antes de que el sistema pagador público-privado le proporcione el epoprostenol, tenía que tener un informe de un visitador social que diga claramente que el paciente y su entorno entienden la magnitud del problema y la magnitud de la terapia que va a recibir. Por lo tanto, bajo nivel sociocultural o analfabetismo se hace bastante complejo ese escenario para mantener buena adherencia. En cuanto al sistema sanitario, acá hay que ver la comunicación que hay con el sistema sanitario, porque tenemos algunos sistemas pagadores que funcionan espectacular y que tienen renovación automática de las terapias y otros que requieren, y ustedes deben estar acostumbrados, como lo estamos nosotros, al enorme papeleo que se gesta para poder proveerles cada 3, 6 meses, algunos con suerte una vez al año, hacer toda esa papelería para
que puedan seguir accediendo a la medicación. Y como les decía, la condición socioeconómica hay que tenerla muy en cuenta en un país como el nuestro. ¿Por qué? Porque no solo hay la dificultad para el acceso, como vieron hay un 10-11% de personas que no tienen ningún, que solamente pueden ser atendidos en el hospital público. Y muchas veces el hospital público les provee la medicación, pero deben retirarla de algún lugar, no necesariamente en el mismo hospital, y la falta de medios de acceso a una farmacia hace que a veces se retarde la provisión de ese tratamiento. Entonces, claramente está establecido que cuando uno adhiere a la terapia que se ha diagramado para cada individuo con hipertensión pulmonar, hay menor tasa de hospitalización y de rehospitalización, hay menor tasa de consulta de emergencia, y me atrevería a decir que si uno toma correctamente la medicación, hay una menor progresión del daño sobre la función ventricular derecha. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestra vida cotidiana es incrementar la adherencia a la medicación. Y acá les paso algunas ideas, algunas las aplicamos día a día. Uno es el concepto de trabajo en red, otro es anticiparte a potenciales problemas. Tercero y fundamental, empoderar al paciente. Eso por supuesto va de la mano del nivel socioeconómico, cultural que tenga el paciente. Optimizar el acceso, eso nos compromete a todos como equipo de trabajo, a los pacientes, a la familia, y en la menor medida, en la mayor medida de lo posible, tratar de simplificar el tratamiento, que eso es un nuevo paradigma que se viene y ya está en práctica en la actualidad. Cuando hablo de trabajo en red, esto lo vengo haciendo desde que comencé a hacer hipertensión pulmonar. Tengo una excelente conexión como parte de un centro de referencia con los centros de segundo nivel, los centros de primer nivel, que en definitiva son los que ven inicialmente a los pacientes y tienen las alarmas y las alertas que a través de los años fueron aprendiendo para pensar en la patología. Como les decía, una de las mayores dificultades del acceso al campo farmacéutico, no solo las drogas de alto costo, sino las drogas de todos los días, la furosemida, el antialdosterónico, el digital, en fin, la medicación que yo tengo que utilizar. El domicilio del paciente es una barrera. Para que ustedes tengan en cuenta, yo tengo una paciente que no figura en Google Maps, es decir, vive en un paraje fuera de la parte urbana, en medio del campo, con un guadal que se cae en dos gotas y no pueden salir de ese campo, entonces les hace muy difícil el acceso a alguna ciudad. Hasta esos lugares, y ahí usamos las herramientas digitales, muchas veces comunicación por video de WhatsApp, o hacemos reuniones de Zoom con el enfermero para que tratemos de resolver algunas situaciones complejas que se presentan. Para que tengan en claro, esa paciente que les hablo no tiene un médico en forma permanente, va un médico no especialista una vez a la semana a atender de todo, y hay solamente una enfermera a quien le hemos enseñado el manejo de algunas condiciones. Y por supuesto las asociaciones de pacientes son esenciales. Como les decía Nancy, bienvenido a cualquier donación que uno pueda recibir, y eso lo hago en mi vida cotidiana, conjuntamente con la asociación de pacientes y conjuntamente con otros colegas, porque no están exentos pacientes que son atendidos en Buenos Aires, que un buen día se vengan a vivir a Córdoba o a Tucumán. Tenemos que hacer una conexión entre la asociación de pacientes y las redes de médicos para que sean contenidos en cada lugar donde vayan y tengan alguna asistencia terapéutica. En definitiva, algo que tenemos claro, cuando aumentamos la cantidad de fármacos, baja la adherencia. Si cuanto más pastillas yo le dé a un paciente para resolver múltiples enfermedades, menos adherente va a ser. Y en eso uno debería categorizar la importancia de los problemas de salud y ver cómo le podemos simplificar a cada paciente para que haya la menor tasa de abandono. En cuanto a la terapia específica, por ejemplo, ya sabemos que dos drogas bioral va a recibir, pero por ejemplo, si yo tomo el sildenafil, sé que lo tengo que tomar 3 veces por día, cosa que no pasa si yo tengo que tomar tadalafil, que son dos, una pastilla menos,
y en la actualidad hay un combo que me junta el tadalafil con el macitentan, con lo cual yo puedo en una sola pastilla tener 3 pastillas que antes tomaba. Las terapias inhaladas para que sean eficaces, todos los que estén recibiendo iloprost saben que es importante que se lo hagan correctamente y la cantidad de veces por día, que pueden ser de 6 veces, 8 veces en algunos casos, 4 veces en otros. Tener en cuenta el cuidado de las vías parenterales, subcutáneo endovenosa, que eso hace a la adherencia del paciente. Eh, Tenemos que tener en claro el tratamiento de soporte. Sabemos que la mujer en edad fértil tiene que recibir anticoncepción, en algunos casos recibirán anticoagulación. Algunas veces necesitamos terapia para los eventos adversos, sobre todo aquellos pacientes que tienen una terapia parenteral. Tenemos que a veces darle analgésico, por los efectos de las prostaglandinas, que a veces hay diarrea, tenemos que dar un antidiarreico. Es decir, ustedes ven cómo la suma de fármacos a veces complejiza el tratamiento. Y por supuesto hay que conocer el tratamiento de base que tenga el paciente con algún tipo especial de hipertensión pulmonar, esclerodermia, lupus, HIV, hipertensión portal o alguna comorbilidad que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga una artrosis, ¿por qué no? Donde puede requerir tratamiento para otras patologías. Por lo tanto, y esto es una adaptación del trabajo de Ford hace unos años, hay 2 escenarios de prioridad. Uno que tiene que ver con la visión del paciente y otro que tiene que ver con la visión del médico. Lo ideal es que el equipo, paciente, médico, familia, sociedad, trabaje en conjunto. Y yo no me tenga que obsesionar tanto en que su ventrículo derecho sea espectacular y que los biomarcadores, el consumo de oxígeno, y que la resonancia ande fantástica y yo para eso empiece a mezclar 2, 3, 5 fármacos, porque tengo que pensar que, y esto está demostrado, que la prioridad para el paciente tiene que ver con otros factores, lo emocional, lo social, lo económico. De nada me sirve andar y comprarte 40 miligramos de tadalafil si no lo cubre la obra social, si cualquiera es muy difícil acceder a eso del bolsillo. Los pacientes quieren que mejoren los síntomas, no se fijan tanto en el TAPSE del ecocardiograma o la fracción de eyección del ventrículo derecho o el número de consumo de oxígeno. El paciente se tiene que sentir bien. Yo capaz que me quedo muy contento como médico porque la fracción de eyección del ventrículo derecho que lo recibía el paciente con 30, ahora está en 50, pero me dice el paciente, mi vida es horrible porque me siento muy mal. Entonces, el gran objetivo para mantener una adherencia adecuada es el trabajo íntimo, codo a codo, con ese empoderamiento del paciente en la toma de decisiones. A veces tenemos que saber los médicos resignar algunas de esas observaciones que cuestan transmitir, CAPSE, fracción de deseo del ventrículo derecho, consumo de oxígeno, y pensar en qué terapia me mejore los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, hay discrepancia en cómo definimos el éxito de la terapia. Si me preguntas a mí, yo me voy contento cuando veo que mejoró la función del ventrículo derecho, cuando yo pude en la estratificación de riesgo ponerlo en bajo riesgo en un examen multiparamétrico, pero para el paciente capaz que un éxito de la terapia que le permita tener un empleo, un estudio muy bueno, que no tenga hospitalizaciones, o que las bombas de infusión endovenosa, subcutánea, le permitan seguir haciendo sus actividades. Es decir, la visión de éxito terapéutico, todas son importantes, tanto la visión estrictamente de los papers que están publicados de éxito terapéutico, como la percepción individual de cada paciente. Y tan importante es esto que la guía del año pasado, por primera vez, le pidieron a la Asociación Europea de Pacientes que en uno de sus subcapítulos pongan o escriban la percepción del paciente en cuanto a la evolución de su enfermedad. Y nosotros vamos a replicar eso mismo, nos pareció una idea fantástica porque estamos escribiendo las guías para Argentina, y digo para Argentina y no de Argentina porque estamos tratando de hacer una guía adaptada a la situación socioeconómica del país, para que todos los pacientes en todo el país puedan acceder a la terapia. Y le pedimos a IPUA que nos escriban
para agregar en nuestra guía. Y mensajes para llevar a casa en relación a estos conceptos de acceso y adherencia. Lo más importante, o por lo menos mi mayor objetivo, es que esa pastillita tenga el nombre de cada paciente. ¿Por qué? Porque la hipertensión pulmonar es una enfermedad, pero hay múltiples lesiones mismas, como lo refleja este interesante gráfico donde vemos que la manzana no es lo mismo la visión de Adán y Eva que de la serpiente, que de Guillermo Tell, que de Blancanieves. Cada uno tiene una visión muy individualizada y eso es lo que le transmito a todos los que tengo la suerte de ir formando colegas, que está muy lindo conocer la patología, leer guías, leer papers, pero cada paciente es un universo diferente y todos los días de mi vida lo hago en el consultorio a conciencia y pienso, ¿qué le va a servir a Juan, a Eleonora, a Natalia, a Facundo, a Rosa? No qué le sirve al paciente con diagnóstico de hipertensión pulmonar. Por lo tanto, mis propuestas son que la adherencia a la terapia es un factor primordial para lograr buenos resultados, que los factores relacionados a la falta de adherencia son múltiples y deben ser abordados en todos los aspectos en la medida de lo posible. Planificar con nuestros pacientes su terapia teniendo en cuenta los deseos, perspectiva, expectativa y, ¿por qué no, el lugar donde vive? Yo puedo tener la mejor terapia, pero tengo un lugar donde es difícil acceder, tengo que bajar. Y trabajo en red para facilitar el acceso, me parece, es una de las condiciones fundamentales. Bueno, espero no haberlos aburrido y abierto a toda la discusión que pudieran plantear. Muchas gracias.